informativo En Contacto. Las noticias, la historia, el rumbo de Veracruz, México y el mundo. Anuario informativo En Contacto 2015. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ariadna Lezama Palma para continuar con este anuario 2015, pero ahora sobre las noticias del segundo semestre de este año que está por concluir. Y saludo a mi compañero que me acompaña aquí en el estudio, a Osvaldo Ceballos. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ariadna? Muy buenos días. Pues así es, el 2015 fue un año muy especial para Veracruz. Fue el año donde los veracruzanos apreciamos cómo la corrupción, el hartazgo y la manifestación alcanzaron su máxima expresión. Pero si me lo permites, Ariadna, comenzamos. Claro que sí. Las noticias más relevantes de julio. Bueno, y el 1 de julio de este 2015, el presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso local, Raúl Sarrabal Ferat, consideró que no iba a proceder la acción de inconstitucionalidad del Código Electoral que presentaron algunos legisladores. Asimismo, lamentó que se realizaran observaciones toda vez que hubo la apertura y diálogo en la mesa de trabajo. Nos preocupa como compañeros que veamos ese tipo de actos de algunos, y más con algunos que conocemos porque formamos parte de una comisión, porque tenemos agenda legislativa, pero bueno, ahí quedó. Para nosotros le damos vuelta a la hoja, se atendió un compromiso, y en lo que yo sí quiero reconocer el trabajo que se hizo para lograr el Código Electoral. Aquí nadie puede decir que no tuvo la oportunidad de exponer sus ideas, sus observaciones. En Contacto. Bueno, ya para el 2 de julio, el jueves, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, afirmó que con la nueva Ley General de Transparencia, los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, así como cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos, tiene la obligación de brindar la información que exija la ciudadanía. Transparencia para todos: ejecutivo, legislativo, judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, organismos constitucionales autónomos, y en general la ley dice, y la Constitución, cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. En Contacto. Y para el día 3 de ese mismo mes, la investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Citlali Quecha Reina, calificó de grave la discriminación que existe en México hacia connacionales con descendencia afroamericana, y mencionó que el racismo tiene la característica de ser camaleónico. Cuando se tiene algún avance, aparecen algún otro tipo de expresión de exclusión. Muchísima. Es un problema estructural el racismo en nuestro país. No, también es un problema grave, porque además, como decían los colegas ayer en las jornadas de trabajo, el racismo tiene la característica de ser camaleónico. Cuando se supone que ya damos algunos avances para eliminar la discriminación, encontramos otras expresiones de exclusión que se... En Contacto. Bueno, para el lunes 6 de julio, el presidente de la Asociación Política Movimiento Liberal Mexicano, Luis Alberto García Leyton, expuso la inconformidad que tiene al gobierno del estado por la falta de pago a pensionados y jubilados, y exhortó al gobernador Javier Duarte para realizar los pagos correspondientes. El flujo de efectivo que se requiere para cubrir los compromisos del gobierno del estado. Es necesario que el señor gobernador llame la atención al señor Pellegrín y a su gabinete, a su cuerpo de auxiliares, para que no se repita lo que está sucediendo en este momento. Que los pensionados, no todos, pero sí un buen segmento. En Contacto. Bueno, y Osvaldo, y recordarás que el 7 de julio de este mismo año, ¿sí?, la entonces subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz, Xochitl Osorio Martínez, había comentado que iban a comenzar las evaluaciones. En aquel entonces platicó sobre el programa de promoción en la función de incentivos en la educación básica, en el cual iban a participar aproximadamente 90,000 maestros. La ventaja de que van a ser evaluados cada 4 años y que van a tener oportunidad, son 7 niveles. Cada 4 años ellos pueden acceder a un nuevo nivel, claro, de acuerdo con el puntaje que alcancen. En Contacto. Bueno, ¿y quién iba a decir, Ariadna, que la evaluación se iba a tornar
en el primer fin de semana de una manera tan violenta, tan abrupta. Afortunadamente después, en los siguientes fines de semana, las evaluaciones se tornaron ya de una forma más tranquila y más pareja, pero sí, el primer fin de semana fue espectacularmente violento. Incluso a compañeros reporteros también los agredieron y bueno, afortunadamente ahora pues ya estuvo más calmada la cosa, ¿no? Así es, hubo temor por parte de algunos maestros incluso de llegar a lo que fueron las dos sedes en donde se presentaron las evaluaciones, tanto lo que fue en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, como aquí en la capital del estado. Sin embargo, las cosas, bueno, se calmaron las aguas, por así decirlo, después de ya en la segunda semana, cuando pudieron ingresar ya con seguridad y en calma los docentes a presentar lo que fue su examen. Así es, Ariana. Bueno, por otra parte, ¿cómo hizo ruido durante este año el nuevo reglamento de tránsito y seguridad vial? Se cansaron durante todo este año las autoridades correspondientes y sobre todo el presidente de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Congreso local, el diputado Adolfo Ramírez Arana, a aclarar que este reglamento pues no es recaudatorio. Vamos a escuchar precisamente a Adolfo Ramírez. Este reglamento está publicado ya, podrá ser modificado en el momento en el que el secretario de Seguridad Pública vea necesario, pero a final de cuentas, la ley de tránsito y el reglamento de tránsito, primero no es una ley recaudatoria como se ha venido diciendo. En contacto. Y el 9 de julio todavía existían dudas por parte de los docentes que presentarían las evaluaciones, pues se hablaba de que pues iban a ser retiradas sus plazas para aquellos que no pasaran el examen. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, en aquel entonces Flaminio Ríos Alvarado, desmintió en entrevista para En Contacto sobre una sanción para los maestros que no pasaran la primera evaluación, así como el hecho de que tuvieran que renunciar a sus derechos. No obstante, también dijo que tendrían que someterse aquellos que no lo pasaran a un segundo examen y, de ser necesario, a un tercer examen, y en caso ya de reprobarlo, bueno, pues no estarían más frente a un grupo para dar clases. Tenemos la de ingreso a educación básica, escolar, primaria y secundaria, y en el mes de noviembre vamos a tener la de la evaluación del desempeño. Y comentarte que, informarle al auditorio que es completamente falso que los maestros tengan que renunciar a su plaza para presentar la evaluación. En contacto. Bueno, y es precisamente el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien el lunes 13 de julio anunció que debido a la desaprobación de la población veracruzana, el reglamento de tránsito y seguridad vial fue modificado con base a las necesidades y peticiones que ha efectuado la sociedad. Se trata de contar con instrumentos jurídicos y mecanismos eficientes que combatan la actuación de los agentes de tránsito y de todo servidor público que pretenda actuar al margen de la ley. En contacto. Y por supuesto, las voces de oposición para el 14 de julio no se hicieron esperar, puesto que el diputado del PAN en el Congreso local, Julen Rementería del Puerto, criticó la modificación al nuevo reglamento de tránsito y seguridad vial, pues aseguró que se quedó corta, además de que desde el principio estuvo mal elaborado, toda vez que no existía noción en este reglamento de lo que los veracruzanos merecen. A ver, dos cosas. Primero, se quedó corto, y segundo, es una muestra clara de que el reglamento, que estaba mal hecho, de que no contempló nunca un verdadero sentido de lo que los veracruzanos requieren. Al final lo que estuvimos viendo es el tener un reglamento que solamente pues atiende a una parte, la del gobierno, la de los que están en el escritorio, olvidándose de la realidad que hay de Veracruz. Yo creo que nunca había habido para un reglamento de tránsito tantas manifestaciones. En contacto. Bueno, el presidente del fideicomiso del 2% a la nómina, Gustavo Sousa Escamilla, aseguró el jueves 16 de julio que asciende a 300 millones de pesos los pasivos para obras pendientes como el libramiento de Cardel, el hospital de Cozoleacaque, la torre pediátrica de Veracruz, entre otras más. Las obras, bueno, está el libramiento de Cardel, está el hospital de Cozoleacaque, está la torre pediátrica de Veracruz, están los accesos con concreto hidráulico de todos los sitios de interés turístico. Hay muchas obras. Los pasivos que se tienen son alrededor de 300 millones de pesos que se están cubriendo en tiempo y forma también. Y eso es lo prioritario para nosotros y lo prioritario para todo el comité técnico, que ayer sesionamos con alcaldes, con todos los miembros del gabinete del señor gobernador.
Y el 21 de julio de este año, el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó que en breve se darían a conocer los datos sobre los feminicidios ocurridos en el Estado para integrar el bando de información que había solicitado el Instituto Veracruzano de la Mujer. Asimismo, precisó que el retraso de esto se debía a que exfuncionarios de la dependencia no habían atendido su responsabilidad. Una persona de la que yo reservo el nombre en razón de las limitaciones que tengo para revelar el nombre, pero ciertamente un joven de iniciales GPA fue detenido o asegurado por Policía Naval en Veracruz. Sin embargo, Policía Naval, en cumplimiento de su deber y por tratarse de infracciones de tránsito, lo pone a disposición de personal de tránsito ahí en Boca del Río. Sí. En contacto. Bueno, para el jueves 23 de julio, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, en el Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, aseguró que el presupuesto base cero tiene como objetivo ser equitativo y llegar a todos los sectores de la población. Mencionó también que su informe de resultados lo iba a dar a principios del mes de octubre. Al final de cuentas no fue así, Ariadna, pero bueno, así fue la situación, esto a mediados de año. En contacto. Bueno, Osvaldo, es momento de ir a una pausa en este anuario 2015. Vamos a una pausa, no le cambie, regresaremos con más información. Este año en Banderilla hemos puesto los cimientos de grandes obras, logro que es producto de la gestión con las diferentes instancias federales, conservando siempre finanzas sanas para nuestro pueblo. Hoy en Banderilla las opiniones son muy buenas, pero los números son mejores. Segundo informe de gobierno, Esteban Acosta Lagunes. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Estamos de regreso con las noticias que hicieron historia. Anuario Informativo 2015. Lo que sucedió en agosto. Gracias, estamos de regreso en el resumen anual de En Contacto 2015. Por supuesto, en el octavo mes del año, en agosto, pues el lunes 3 de agosto, el titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Veracruz, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, bueno, ante las fuertes temperaturas que se estaban registrando en aquel mes en la entidad veracruzana, pues era por la presencia de la canícula en la entidad y que habían originado una gran cantidad de incendios en tiraderos a cielo abierto en el estado de Veracruz. Y de las matas ahorita con las pipas ahí presente para que cuando empiece a humear de inmediato se apague. Pero no tenemos control en algunos basureros como el de Texistepec, que ya lo apagamos, pero que no lo cuida nadie. En contacto. Y en ese mes, a principios de ese mes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en la entidad, Eric Porres Blesa, dio a conocer que se llevó a cabo una reunión con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado, así como con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a fin de escuchar las diferentes opiniones y peticiones que tenía este sector empresarial. Como las que venimos teniendo periódicamente, donde celebro que el señor secretario de Gobierno esté tomando este vínculo directo con el sector empresarial, en particular el día de hoy con Canaco, y tiene que ver con la disposición y la instrucción del gobernador de Veracruz. En contacto. Bueno, vaya que también causó mucho ruido el tema de las fotomultas aquí en la ciudad de Jalapa. Al respecto, al delegado de Tránsito y Seguridad Vial en esta ciudad, Alfonso López Pineda, habló el jueves 6 de agosto al respecto. Las señales que están instaladas a lo largo de la avenida Lázaro Cárdenas son unas señales informativas con un radar que nos está informando a qué velocidad estamos circulando en ese lugar. Lo importante aquí es que todos los conductores sepan que estas señales informativas nos permite como conductores revisar que verdaderamente estamos circulando a la velocidad que indica el radar, pero no es ahí. En contacto.
Y para el 7 de agosto, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, daba a conocer la preocupación que tenía esta máxima casa de estudios sobre la asignación de los fondos federales que todavía no han llegado a esta institución, y es por ello que se acercaría a platicar y a pedir el apoyo de los diputados federales. Sabe que estos dineros son precisamente para la formación de sus hijos y tengo no solamente la esperanza, sino la convicción de que estos deben de crecer para dar una mejor educación a nuestros jóvenes. Entonces yo estaré cercana a la nueva. En contacto. Tonatiuh Pola Estrada para el 11 de agosto, martes 11 de agosto, integrante de la Comisión de Gestoría y Quejas en el Congreso local, pues había criticado que la Semarnat, es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estaba dando concesiones a empresas que afectaran el entorno ambiental, como la del teatro en la playa de Santa Ana, en Boca del Río. No estamos en contra de la obra cultural, estamos en contra de que una obra cultural afecte el entorno ecológico como es la playa. Nosotros creemos que esa obra se pudo haber diseñado y construido cercano a la playa. En contacto. Bueno, y debido a que el nuevo reglamento de tránsito causó mucha polémica por las altas multas que se consideraban en él, el titular de la Dirección General de Tránsito del Estado, Edmundo Martínez Aleta, señaló que este nuevo reglamento no tendría ninguna modificación, salvo que dijera lo contrario el gobernador Javier Duarte de Ochoa. El reglamento se publicó el 16 de junio, entró en vigencia el 17, a través de los distintos foros que hemos tenido, todos foros ciudadanos, en donde ha habido una participación muy importante de voces que se han inconformado respecto del reglamento, que se ha generado polémica y que pues fue escuchado por el propio señor gobernador, de tal forma que yo creo sí se les ha hecho caso. En contacto. Bueno, para el miércoles 19 de agosto, pues bueno, un tema muy escabroso para el gobierno del estado, puesto que se había dado una sanción impuesta el 30 de julio pasado por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral al gobernador Javier Duarte de Ochoa por actos anticipados de campaña. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva en el Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, pues había afirmado que no procedió ante ese poder. Se recibió la notificación por parte del INE, pero el jurídico del gobierno había hecho ya la contestación pertinente y bueno, gracias a eso la sanción administrativa que se tenía que establecer no procede porque fueron aclarados en su momento. En contacto. Y el titular parlamentario del PAN en el Congreso local, Domingo Baena Corbalá, había asegurado en ese entonces que no existía la posibilidad de interponer algún recurso de entrometimiento del Poder Ejecutivo precisamente en la vida de las instituciones políticas y en temas electorales. Y a las horas está con el gobernador declarando que su alianza es con el Ejecutivo, entonces para mí hay una cuestión ahí que habrá que revisar la ley si el gobernador está incurriendo en una intervención en los procesos electorales. En la parte que nos toca yo lo acepto, pero también quiero aclarar algo. Nosotros estamos buscando crear una alianza opositora. En contacto. Bueno, Ariadna, ya para el 21 de agosto, viernes 21 de agosto, ya había comenzado el tema entre los aspirantes al Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura para el 2016. Y en este caso, el senador Héctor Yunes Landa pues había aclarado precisamente en la entrevista En Contacto que el candidato a la gubernatura debe ser quien no solo gane encuestas. Asimismo aseguró que de llegar a la administración estatal su gabinete lo iba a conformar por personas que no fueran improvisadas. Fíjate que me reuní con la comunidad de los veracruzanos que vive en Los Ángeles. Hay cerca de 350,000 veracruzanos. Se sienten desatendidos, se sienten ignorados, lejanos. A partir de septiembre vamos a inaugurar la Casa Veracruz allá. Ya va a empezar a tener una representación permanente Veracruz. Yo creo que es una extraordinaria señal del partido el haber designado o haber elegido a Manlio Fabio como presidente del partido. Pepe y yo tenemos el acuerdo que el candidato debe ser que tenga las condiciones de ganar. En Contacto. Osvaldo, y el 27 de agosto se daba a conocer que la entidad veracruzana era una de las de mayor rezago educativo. Lamentablemente se cuenta
con 2.700.000 veracruzanos que no saben leer ni escribir, y es por ello que el delegado nacional del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, Alfredo Llorente, señaló que este retraso se debía al nivel socioeconómico de las familias, así como la dispersión de la población y la falta de un ingreso. El Censo de Población y Vivienda 2010, no hay ahí mayor variación. Veracruz es uno de los estados con mayor rezago educativo del país. Veracruz tiene alrededor de 2.700.000 personas en condición de rezago, ya sea porque son analfabetas, no han terminado la primaria o no han concluido la secundaria. En estos momentos Veracruz está atendiendo alrededor de 120.000 personas en los distintos niveles de alfabetización primaria y secundaria. En contacto. Cerrando el mes de agosto, el Contralor Interno del Ayuntamiento de Jalapa, Carlos López García, afirmó que hasta el momento todas las obras de pavimentación en la capital habían sido concluidas con éxito. Estamos hablando del 31 de agosto. No obstante, en ocasiones el retraso en algunas había sido por la llegada a destiempo de recursos para los mismos. En contacto. Los hechos de septiembre. Bueno, ya estamos de regreso, pero ahora con el mes de septiembre, y le comento que en ese entonces el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, Juan Mendoza Gutiérrez, le había comentado que integrantes de este organismo habían protestado afuera de las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado precisamente para exigir el pago de algunas prestaciones y de su aguinaldo, así como el pago de algunas pensiones que no les había llegado. El motivo por el cual nos encontramos en este momento aquí es por dos situaciones. Bueno, es un punto de que tiene más o menos como 3 años, que aún teniendo... En contacto. Bueno, para el miércoles 2 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, había asegurado que muy pronto 700 elementos de la Fuerza Civil y Tránsito del Estado iban a aportar cámaras para grabar todas sus acciones. Esto lo había señalado porque así lo pide, así lo ha solicitado el nuevo sistema de justicia penal. Lo cierto es que hasta el momento, Ariadna, no se ha hecho nada al respecto. Bueno. Para el nuevo sistema de justicia penal implica que el policía tiene que ser investigador. Si tú me preguntas cuántos policías investigadores tiene la Secretaría, vamos a tener 7,000 policías investigadores, pero lo hacemos conforme al protocolo legal. En contacto. Y el titular de la Secretaría de Finanzas en el Estado, Antonio Gómez Pelegrín, aseguró que en los términos de lo que establece la iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, la deuda puede ser adecuada y saludable para la situación actual del Estado. Y bueno, se está analizando, se está estudiando con la propia Secretaría de Hacienda, y tenemos muy claro también que al momento en que se dé tendremos que acudir antes que nadie al Congreso del Estado, porque requiere la aprobación del Congreso del Estado para poderlo hacer. Entonces se está trabajando en este esquema. Cuando ya se tenga el planteamiento completo, se hará del conocimiento del Congreso del Estado. En contacto. Bueno, en entrevista precisamente contigo, mi querida Ariadna Lezama, el senador de la República, Héctor Yunes Landa, para el 4 de septiembre había asegurado que se debe buscar a los responsables de la deuda pública en Veracruz en las dependencias. Hay que recordar que ha sido muy insistente Héctor Yunes en que si llega a ser el gobernador del estado iba a meter a la cárcel a todos los corruptos. Lo escuchamos. Yo lo he dicho y lo he escrito. Creo que sí es necesaria una reestructuración, pero no es suficiente. No solamente debemos postergar el pago para tener recursos frescos para reactivar la economía del Estado, sino también debemos apretarnos el cinturón, debemos reducir los gastos del gobierno, menos gastos de celulares, de viáticos, ver. En contacto. Y para mediados de septiembre había buenas noticias en cuestión de medio ambiente, pues el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, daba a conocer que la laguna de El Castillo había sido saneada por su administración municipal, esto de forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales habían limpiado el lugar y le habían, por supuesto, quitado todo el lirio acuático.
Hemos instalado 420 metros lineales de tubería, maquinaria para nivelación de terreno, excavación, zanja, introducción de tubo. Estamos trabajando en la cancelación definitiva del ingreso de agua contaminada que proviene de un arroyo muy cercano. Hemos quitado ya más de 2.000 metros cúbicos de lirio acuático, que equivale a más de 2.400 toneladas. En contacto. Bueno, el tema de la deuda pública durante 2015 ha sido muy escandaloso para el gobierno del estado. Ha desestabilizado, lo quieran ver o no, a la entidad. El gobernador del estado, precisamente Javier Duarte de Ochoa, señaló para el lunes 14 de septiembre, que la calificadora internacional Fitch Rating, asegura que Veracruz cuenta con finanzas sanas y con buenas calificaciones en materia de calidad crediticia y manejo de dinero público. Dicho presupuesto será analizado, discutido y en su caso aprobado por los diputados federales. Quiero destacar que la propuesta del presupuesto federal para el estado de Veracruz se han solicitado 8.812.8 millones de pesos. En contacto. Osvaldo, ¿qué te parece que antes de continuar vamos a una pausa y seguimos con el mes de septiembre después del corte? Ya volvemos. La información más relevante del 2000. Este año en Banderilla hemos puesto los cimientos de grandes obras, logro que es producto de la gestión con las diferentes instancias federales, conservando siempre finanzas sanas para nuestro pueblo. Hoy en Banderilla las opiniones son muy buenas, pero los números son mejores. Segundo informe de gobierno, Esteban Acosta Lagunes. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. En 2015, Jalapa registró un récord histórico en obra pública. Porque estamos decididos a transformar Jalapa, este año realizamos más de 640 obras y acciones para mejorar tu calidad de vida. Juntos construimos nuestra capital. Américo Zúñiga, segundo informe de gobierno. Nuestra capital. Bien, estamos de regreso en este resumen anual en Contacto 2015. Vámonos al día 21 de septiembre, el lunes 21 de septiembre, en donde el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rogelio Franco Castán, había afirmado que como parte de su reforma de estatutos que tiene la organización política, pues ya no se iba a poder tener duplicidad de cargos. Eso está por verse. Parte de la reforma estatutaria del PRD, primero, no podrá haber duplicidad de cargos. Es decir, un dirigente no podrá ser diputado a la vez o edil, o un diputado no podrá ser dirigente, tendrá que separarse del cargo. Hoy actualmente el estatuto lo permite y eso también da la concentración de cargos en unas cuantas personas. Es un mecanismo que se ha quitado y si eres dirigente y quieres ser diputado, pues tendrás que renunciar al cargo o viceversa. En contacto. Y el dirigente estatal del PRI en aquel entonces, Alfredo Ferrari Saavedra, había señalado que no le tenía miedo a la coalición que se estaba formando entre el PAN y el PRD. Por el contrario, lo que le preocupaba era una alianza del PRI, pero con la sociedad veracruzana. Que ellos anuncien es respetable y es parte de la normalidad de un escenario de construcción política. Ante ellos, ante lo que ellos digan, a lo que ellos hagan, el Partido Revolucionario Institucional se manifiesta, si no, respetuoso de lo que ellos se organicen. Al PRI lo que le interesa es trabajar en la construcción de una alianza en primer término. En contacto. Para el 24 de septiembre, pues el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, había asegurado que la iniciativa del gobierno del estado para eliminar el fideicomiso del impuesto del 2% al hospedaje era para que la entidad veracruzana pues fuese un destino más competitivo a comparación de otros lugares turísticos del país.
Iniciativa presentada por el señor gobernador, para mí, en lo personal, la sola medida en sí ya representa una gran promoción que será atractiva para los millones de turistas y visitantes, para quienes Veracruz a partir de esta política será un destino más competitivo, es decir, seremos 2% más baratos, más económicos para todo aquel turista que nos visita. En contacto. Y el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, aseguró que antes de hablar de malos manejos se tendría que esperar los resultados de la cuenta pública 2015. En este momento no, nosotros tenemos que esperar a que se concluya el proceso de entrega de las cuentas públicas del año 2015, que eso será en el mes de marzo del 2016, y a partir de eso pues ya tendremos la información suficiente para poder de alguna manera, a través del órgano de fiscalización, hacer lo correspondiente. O sea, lo que llevamos ahorita, que estuvimos recibiendo nosotros en un periodo del año pasado los estados financieros, no se ha detectado nada. Vamos a esperar, vi que están enviando hacia el Congreso una solicitud de ampliación presupuestal, vamos a esperar, hay que analizarlo. En contacto. Bueno, el martes 29 de septiembre, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, informó a este noticiero que participó en el foro Demandando Soluciones, invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos encontramos con diferentes instituciones, empresas que presentan soluciones para la ciudad y por supuesto escuchamos experiencias, propuestas innovadoras de repensar la construcción de las ciudades, puntos de vista distintos. En contacto. Osvaldo, no sé si recordarás que para finales del mes de septiembre ya se estaba hablando del incremento del impuesto al fideicomiso del 2% a la nómina, el cual pasó del 2 al 3%. Al respecto, el diputado local del Partido Acción Nacional, Julen Rementería, decía que esto solamente iba a servir para pagar los adeudos del gobierno. Porque no solamente es un incremento del impuesto, de la carga tributaria, sino además, pues el destino ni siquiera va a ser para infraestructura, pues va a ser simplemente para pagar los adeudos que ha tenido y bueno, y contratar aún más deuda. ¿Para qué fines? Pues igual hasta electoreros, ¿no? Porque pues no sabemos, con el antecedente que hay, cualquier cosa nos podemos esperar. Es una verdadera desgracia que esto vaya a ocurrir. Ojalá los diputados del PRI realmente pues tomen conciencia de esto. ¿No? En contacto. Los acontecimientos de octubre. 1 de octubre del 2015, en ese entonces el secretario de Salud en Veracruz, Fernando Benítez Obeso, había aseverado que el pago de los trabajadores de la Secretaría había sido liberado esa mañana. Indicó que no hubo bloqueo de actividades, ya que solo fue un reclamo por el retraso en el pago de sus salarios. En contacto. Y el director del Instituto de Veracruzano de Bioenergéticos en Veracruz, Osiel Castro de la Rosa, hablaba en aquel entonces que se tenía como reto en Veracruz contar con infraestructura antes del 1 de enero del 2017 para la producción de etanol. Además, aseguró que ya existen empresas extranjeras interesadas en invertir para la realización de plantas en busca de esta sustancia. Para nosotros es haber sentado las bases, haber concluido y sobre todo contar con todas las estructuras suficientes para la producción de etanol que Petróleos Mexicanos va a demandar a partir del 1 de enero del 2017, que es con la producción de 200 millones de litros de etanol. Esto no hubiera sido posible si en este gobierno no se hubieran impulsado políticas públicas. En contacto. El lunes 5 de octubre del 2015, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos para Veracruz, y es que hay mucho que trabajar en esta materia. Respetamos y aceptamos las recomendaciones que tiendan a fortalecer la protección y la defensa de los derechos humanos. Estamos conscientes de que no es minimizando los riesgos como podemos avanzar, pero tampoco desconociendo los esfuerzos y resultados como seguiremos construyendo un mejor marco de libertades, de respeto a los derechos fundamentales y de garantías plenas. En contacto. Osvaldo, recordarás que para el 6 de octubre se hablaba de un posible enriquecimiento ilícito por parte del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Al respecto, él incluso dio rueda de prensa aquí en la capital del estado a su llegada a la Fiscalía General del Estado para dar a conocer precisamente los pormenores de la denuncia que tenía en su contra, y aseguró que nunca cometió
ningún delito ilícito y no permitiría que su nombre fuera manchado. Tengo todos los elementos jurídicos, que tengo todos mis impuestos pagados, que tengo todos mis ingresos comprobados para poder tener lo que tengo. Yo nunca en mi vida he cometido un ilícito y no voy a permitir que se manche mi nombre con un argumento falso. En Contacto. Bueno, nos vamos al 8 de octubre, el jueves 8 de octubre, en donde el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Belgio Amaya Rizo, pues había comentado que con el aumento al impuesto a la nómina, pues se iba a afectar a las empresas, ya que se iba a generar un alto incremento en el número de despidos. Una empresa que maneje cerca de 60 empleados con este incremento, su impuesto equivale a una nómina más. Pues esto definitivamente lo que se podría hacer o recurrirían algunos empresarios es a recortar la nómina. Por lo menos un elemento. Cierres pues dependerá de los empresarios. En Contacto. Y para el 13 de octubre ya se hablaba de un cambio en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, había mencionado que estaba en contra de que se realizara precisamente un cambio en la dirigencia. Esfuerzo por mantener la unidad de cara al próximo proceso electoral. No tengo la menor duda que es la oferta política que requiere Veracruz para los próximos años, y hemos insistido que al interior del Partido Revolucionario Institucional hay distintas corrientes, hay muchas expresiones, y bueno, quienes militamos una corriente distinta a la que actualmente gobierna dentro del partido en Veracruz, creemos que podemos encontrar soluciones relevantes. En Contacto. El miércoles 14 de octubre, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras había comenzado con la solicitud al Congreso local para comenzar un juicio de procedencia en contra del exdiputado ahora Renato Tronco por existir indicios que hacen probable su responsabilidad en un delito allá en las Chuapas, de donde es originario Renato Tronco. Al final, a estas alturas del partido, pues bueno, ya Renato Tronco ya está desaforado. No se sabe nada de él. No, vamos a escuchar. Escrito asignado por el fiscal general del Estado, donde solicita se inicie el procedimiento de declaración de procedencia en contra del diputado Renato Tronco Gómez por existir indicios que hacen probable su responsabilidad en un delito. Con base en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. En Contacto. Y tal como se había rumorado, efectivamente hubo cambios en la dirigencia estatal del PRI. Alfredo Ferrari Saavedra daba gracias el hecho de haber sido titular de ese partido e incluso señalaba que no se iba de la política, sino que había recibido invitación del gobernador, pero ahora para ser titular de Desarrollo Social. Primero, haberme desempeñado en el partido en el que he militado toda la vida con orgullo, y que con mucha emoción desempeñamos desde el primer día nuestra responsabilidad. Hemos sido militantes priistas de toda la vida. En Contacto. Bueno, el lunes 19 de octubre, en entrevista para la segunda emisión de En Contacto, el oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez González, había comentado que la reforma educativa permitió saber la información detallada de los 2,173 aviadores que cobraban anualmente en esa secretaría. A partir de este momento serán cesados. Ellos representaban para el erario público alrededor de 800 millones de pesos anuales. Gracias a la reforma educativa y a la decisión que toma el gobierno del Estado, estamos llegando al fondo. En Contacto. Bueno, y el subsecretario de Egresos para el 21 de octubre de este año Arturo Jaramillo Díaz comentó en entrevista para En Contacto que la deuda bancaria que había sido heredada por esta administración, se iba a pagar, pero con fondos federales. Todavía no lo tenemos claro, por supuesto que no es adicional esto, lo hacemos para un pago de deuda, por eso estamos hablando que pagamos la deuda heredada. Se está pensando que del papel podamos nosotros conseguir. En Contacto. Ariadna, el auditorio de En Contacto, vámonos a una pausa. Seguimos, no le cambie. Ya volvemos. La atención a los más necesitados ha sido una prioridad.
Construimos el taller de investigación protésica para brindar a la población con discapacidad física ortopédica la oportunidad de acceder a la órtesis y prótesis con tecnología y materiales de punta a costos accesibles. Al brindar oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan, juntos construimos nuestra capital. Américo Zúñiga, segundo informe de gobierno. Nuestra capital. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. Este año en Banderilla hemos puesto los cimientos de grandes obras, logro que es producto de la gestión con las diferentes instancias federales, conservando siempre finanzas sanas para nuestro pueblo. Hoy en Banderilla las opiniones son muy buenas, pero los números son mejores. Segundo informe de gobierno, Esteban Acosta Lagunes. En Fuerza Civil, ansiamos lo mismo que tú. Por eso estamos ahí cuando nos necesitas. No queremos ser los héroes. Lo que queremos es servirte siempre. Estamos aquí por ti. Fuerza Civil Veracruz. Veracruz ya cambió. Estamos de regreso con las noticias que hicieron historia. Anuario Informativo 2015. Estamos de regreso y continuamos con el resumen anual 2015 en el mes de octubre. Le comento que la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, calificó como una medida novedosa la propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el hecho de empeñar fondos federales e impuestos locales para poder pagar la deuda. Es una estrategia financiera novedosa que el gobernador está poniendo en marcha y de verdad hoy los invito a todos a que hagamos un análisis de esa propuesta porque es uno de los anuncios más importantes que ha dado el gobernador y de los que más beneficios van a traer para Veracruz. En Contacto. Bueno, el tema de los aviadores en la Secretaría de Educación de Veracruz, por supuesto que el diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Linares no lo iba a desaprovechar y pues bueno, presentó para el día 26 de este mes, ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia en contra del gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa. La mayor parte de los fondos destinados a la educación son fondos federales, llámese FAE, todos los fondos prácticamente vienen de la federación y estos recursos que fueron desviados, que estimamos en más de 9,000 millones de pesos. En Contacto. El dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, informaba para el 28 de octubre que el gobierno estaba preocupado en que se llevara a cabo la coalición entre el PRD y dicho partido político. Además comentó que tienen temas en común, como es la preocupación, la inseguridad, también de combatir la corrupción. El propio gobierno del estado, que está atemorizado realmente, está muy preocupado porque se llevase a cabo, está intentando permear en la ciudadanía. La realidad es que no son muy distintas las ideologías, porque tienen que ver realmente con la solución de los problemas de México. En Contacto. Sucesos de noviembre. Abrimos el resumen para este mes de noviembre del 2015, cuando para el 3 de este mes el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pues señaló que se garantizan y que se ha seguido de cerca el trabajo de las organizaciones internacionales para garantizar la seguridad de periodistas, un tema muy delicado durante este año para el gobierno del estado. Estas organizaciones son como la de Periodistas Sin Fronteras. Seguir trabajando para llevar ante la justicia a quienes quebranten la ley. En Veracruz, quienes atenten contra los ciudadanos, personas defensoras y periodistas, se les aplicará todo el rigor, absolutamente todo el rigor y el peso de la ley. En Contacto. Aunque a nivel nacional se hablaba sobre la autorización del uso recreativo de la marihuana para 4 personas en México, el titular del Consejo Estatal de la Lucha contra las Adicciones, Héctor de Leo Tobalina, aclaraba que este consumo de la marihuana seguía ilegal, ya que producía daños al desarrollo de quien lo consumía, y es por ello que se debía reforzar la prevención. Son datos
que de una u otra forma sí preocupa porque la marihuana pues es ilegal precisamente porque no es una droga inocua, es una droga que produce daños a la salud y que en personas jóvenes, en adolescentes, pues daña el desarrollo de su cerebro, produce dependencia y por eso vamos intensificando las actividades. En contacto. Bueno, el 6 de noviembre el presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, dijo que ha caminado con los vecinos de Los Sauces, que los ha escuchado y se les ha compartido cuáles son los datos y los indicadores con respecto a la vialidad que tanto le preocupa a los vecinos de Los Sauces. La atención a los peatones y que en algunas ocasiones incluso se han obstruido la propia construcción de los mismos por parte también de algún grupo, no quisiera decir vecinos, por algún grupo de ciudadanos que se merecen todo mi respeto, pero que no tan solo lo integran los vecinos. En contacto. Y el dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, aseguró que las dirigencias tanto del PAN como del Sol Azteca habían reforzado puntos de coincidencia en el desarrollo económico, en el tema de la inseguridad, la pobreza, la salud y entre otros, los cuales permitiría la construcción de un frente amplio opositor en Veracruz. Hemos coincidido en el planteamiento de las difíciles y complejas condiciones en las que se encuentra nuestro estado de Veracruz, en materias como la inseguridad, el deficiente desarrollo económico, el aumento de la pobreza. En el último año somos el segundo estado donde más pobres se dieron. En contacto. Ariadna, recordamos que el 10 de noviembre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó el estado de Veracruz, específicamente aquí las inmediaciones entre Jalapa y Coatepec, donde inauguró el clúster Biomimic del Instituto de Ecología, mejor conocido como el INECOL, el cual contó con una inversión de 500 millones de pesos. No podemos ser una nación que vaya a la saga, que vaya atrás de esos países de mayor desarrollo en donde se genera ciencia, en donde hay trabajo de investigación, donde hay desarrollo tecnológico. Y esto es precisamente lo que ha permitido en esta era, en la sociedad del conocimiento, generar riqueza. En contacto. Bueno, y como se había manejado anteriormente sobre la posible invalidez de algunos puntos del Código Electoral, efectivamente sí se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta invalidez a 40 artículos del Código Electoral de Veracruz. Y sobre este tema, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alberto Silva Ramos, dijo que a pesar de ello se iba a tener certeza del próximo proceso electoral. Evidentemente, este nuevo proceso requería de este nuevo instrumento que fue aprobado por los diputados locales y que ahora la Suprema Corte de Justicia hace estas adecuaciones e, insisto, le da una gran certeza al proceso electoral. En contacto. Bueno, el diputado federal por el PRI, Jorge Carballo Delfín, aseguró para el 13 de noviembre que el presupuesto de egresos de la federación del próximo año se iban a rescatar recursos por más de 8.500 millones de pesos para el campo y que se verían beneficiados cafeticultores del estado de Veracruz. Enmarca más de 103 sindicatos de trabajadores de la universidad y de administrativos a nivel nacional y que afilia cerca de 300,000 mexicanos. Tuvo la diligencia y la anticipación de poder cabildear en los últimos días. En contacto. Y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, José Ramón Gutiérrez de Velasco, en entrevista opinó que el ingreso de la Gendarmería en el estado por petición del gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues no se encontraba en contra de esta situación y es por ello que se tiene que reconocer que la Policía Estatal había cambiado en comparación con la que se tenía en años atrás. En contacto. Bueno, para el 17 de noviembre también visitó la entidad veracruzana el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, José Antonio Mit Curibeña, aseveró que ante el proceso electoral local que se va a efectuar el próximo año en la entidad veracruzana se iba a anticipar la entrega
de beneficios de programas sociales. Hay algunos programas cuyas entregas se van a anticipar, fundamentalmente 3x1 y las acciones de PDZP. Hay otros programas que se van a meter conforme a calendario, pero se va a involucrar la ciudadanía y la Secretaría de Desarrollo Social firmará a nivel nacional un convenio con la PGR y con la Secretaría de Función Pública para que le demos un blindaje a los programas de desarrollo social y estemos ciertos de que se haga un buen uso de ellos y que en ningún caso se preste para ningún manejo de tipo electoral. En contacto. Ni el secretario de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Julen Rementería del Puerto, comentó que en la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrín, se confirmó que los compromisos financieros habían crecido de forma estratosférica. Pareciera que hay una idea de ir cambiando el formato, no hay una consistencia en la forma de entregar los informes. El cuarto es distinto al quinto y estos dos son distintos al tercero y este a su vez es distinto al segundo. Entonces hay que hacer todo un escudriñamiento de los datos. Podemos detectar que, por ejemplo, por citar un dato, y aquí tengo precisamente una hoja de la cuenta pública 2014. En contacto. Bueno, el gobernador del estado de Veracruz el 23 de noviembre aseveró que la entidad iba a tener recursos sin precedentes en cuanto a inversión pública. Estamos hablando de inversiones en infraestructura con alrededor de 32,626 millones de pesos. Estos 32,626 millones de pesos responden a una estrategia de asignación de recursos distribuidos a lo largo del estado. Están focalizados en 5 grandes grupos. Primero, proyectos estratégicos. Segundo, infraestructura carretera. Tercero, desarrollo rural. Cuarto, desarrollo regional. Y quinto, desarrollo social. Menciono tan solo algunas de las principales obras que se llevarán a cabo en los próximos meses. En contacto. Ni el delegado de Tránsito y Seguridad Vial en Jalapa, Alfonso López Pineda, aseguraba que desde que se puso en marcha las fotomultas en la avenida Lázaro Cárdenas, los accidentes viales habían disminuido en un 60%. Percances que se estaban dando de manera cotidiana sobre la avenida Lázaro Cárdenas, año con año crecía y hoy, a partir de la puesta en funcionamiento de la fotoinfracción, se abatieron los accidentes en más de un 60% sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Es una realidad y eso ya es un beneficio que redunda en la seguridad de los jalapeños. Entonces, en ese sentido es lo que yo puedo mencionarte. En contacto. Bueno, el 27 de noviembre tuvimos la oportunidad de platicar con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Él es fundador y promotor de la Iniciativa por México Hoy. Por supuesto, la mayor referencia es haber sido 3 veces candidato a la presidencia de la República por el PRD. Él dijo que no buscará descalificar a candidatos políticos. Esto es el proyecto que presenta la Iniciativa por México Hoy, y criticó la posible alianza entre el Partido Acción Nacional y el PRD en Veracruz, toda vez que aseveró que cuando se plantean acuerdos de esta naturaleza debe existir un programa político que lo fundamente. En este caso, detalló, además de absurdo, son los presupuestos políticos de cada uno y no ve por dónde puede existir un acuerdo entre la derecha y la izquierda, Ariadna. En contacto. Bueno, Osvaldo, nos vamos a una pausa, no le cambie porque entraremos al último mes, el mes de diciembre, para concluir este resumen anual. Ya volvemos. La atención a los más necesitados ha sido una prioridad. Construimos el taller de investigación protésica para brindar a la población con discapacidad física ortopédica la oportunidad de acceder a la órtesis y prótesis con tecnología y materiales de punta a costos accesibles. Al brindar oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan, juntos construimos nuestra capital. Américo Zúñiga, segundo informe de gobierno. Nuestra capital. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día. Entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor. Solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. Estamos de regreso con las noticias que hicieron historia. Anuario Informativo 2015. La información más importante de diciembre.
Abriendo el último mes del año, Ariadna, pues el martes 1 de diciembre, el presidente de la Comisión de Protección Civil en el Senado de la República, Héctor Yunes Landa, afirmó que él tiene un compromiso con la unidad del Partido Revolucionario Institucional, ya que su propósito es que se resuelvan los problemas que tiene Veracruz. Lo fundamental, que las cosas salgan bien en Veracruz, que se resuelvan los problemas del Estado y que nada me desvíe de este propósito fundamental. Yo me voy con la forma como la hago yo, es acordando, platicando, tomando acuerdos, respetándolos. Yo soy así, yo no pienso variar mi posición y creo que tampoco me conviene abrir frentes o profundizarlos. En contacto. Y el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Antonio Manjarres Valle, recordaba en ese entonces, para el 2 de diciembre, que los exámenes para la designación de presidentes, consejeros, secretarios y vocales de los consejos distritales serían aplicados el 5 de ese mismo mes. Vienen todos los vocales, les pedimos que invitaran a por lo menos a consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos que quisieron hacerlo con el propósito de verificar tanto la apertura tenemos los exámenes como de la entrega de los. Si ustedes se quedan, ustedes van a ver exactamente el procedimiento que vamos a seguir con la caja que habremos de entregar o las cajas que habremos de entregar. En contacto. El jueves 3 de diciembre, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y también pues originario de Misantla, Veracruz, y recibió la medalla Adolfo Ruiz Cortines por parte del Congreso del Estado, y ahí también había acudido el gobernador Javier Duarte. Él dijo, Guillermo Ortiz, que pues está expectante de los cambios que se generan a partir de las resoluciones que se emiten desde la Corte de Justicia. Me asombra la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desencadenar cambios fundamentales en nuestras instituciones y en nuestras leyes a través de su resolución, lo cual ha traído como consecuencia lógica el gran interés de nuestra sociedad y de las asociaciones no gubernamentales. En contacto. Y para el 4 de diciembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa señaló que era más importante el tener instituciones que eviten la impunidad, lo cual está cambiando actualmente en Veracruz en materia de inseguridad. También comentó que quien cometa un delito pues deberá ser detenido y sancionado conforme lo marca la ley. Pero lo importante no es el hecho de acabar con los delincuentes. En todos lados hay delincuentes. El tema importante que a mí es mi responsabilidad es que haya instituciones que eviten la impunidad, que quien cometa un delito sea detenido y sancionado conforme a la legalidad, conforme al derecho. Eso es lo importante y eso es lo que estoy haciendo y lo que está cambiando en Veracruz. En contacto. Bueno, el lunes 7 de diciembre, el ex senador y exdiputado federal panista Juan José Rodríguez Prats visitó a la ciudad de Jalapa y pues bueno, él dijo que confía plenamente en la alianza entre el PAN y el PRD. Yo creo que es bueno que en un partido haya varios aspirantes. Qué bueno que haya dos anotados, qué bueno que sean dos figuras con experiencia política, con carrera, con militancia partidista. Me parece que aquí el reto mayor es para la dirigencia nacional. O sea, Ricardo Anaya tiene que mostrar operación política en estos tres estados y tiene que ser hecha con gran honradez. En contacto. Y el año termina con polémica porque el secretario de organización del PRD en Veracruz, Freddy Marcos, señaló y calificó incluso de nepotismo al presidente del órgano público local electoral, Alejandro Bonilla Bonilla, quien pretendía ratificar a su hermano Eduardo Bonilla Bonilla como director de capacitación de dicho organismo. Es nepotismo que el presidente del OPLE tenga a su hermano en una dirección o esté pensando en ratificar a su hermano en una dirección cuando no tiene los años que marca la ley, inclusive en la revisión que se pueda hacer, pues no existe antecedente alguno. Es decir, son personas que se titularon, él y el secretario general Víctor Moctezuma, en la misma universidad, en el mismo año. Y casualidad no hay en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que había que revisar bien sus documentos si estos certificados no son patitos. Igual Israel, creo que es de computación, no sé, de director, hay varios pues que no cumplen con este requisito que la ley te marca. En contacto.
Bueno, Osvaldo, nosotros nos despedimos. Es un gusto haberle mantenido informado a lo largo de este año. Por supuesto, usted en lo que queda de estas últimas horas de este año queda muy bien informado en Contacto. Nosotros continuaremos informándole para el 2016. Que pase, por supuesto, una muy buena noche. Celebre con su familia y feliz año nuevo. Por supuesto, Ariadna, ha sido un enorme placer. Un gusto trabajar para todos ustedes, para todo el auditorio de En Contacto. Recordar que este 2016 pues se presenta muy interesante con el proceso electoral. Vamos a tener nuevo gobernador en el estado de Veracruz, mi querida Ariana. Así es, y esto no podría ser todo este trabajo que le estamos presentando si todo un equipo que se encuentra detrás de nosotros, al cual le vamos a dar las gracias, por supuesto, a todos ellos. En televisión se encuentra Enrique Vega y Anabel García, los camarógrafos que nos han acompañado a lo largo de todo este año, Romario Rivero, Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Torres, en operación y producción de radio, Antonio de Jesús, en la redacción Mónica Escobar, en la página de internet Patricia Mejía. Por supuesto, esto es hablando en Contacto AM, que encabeza precisamente Ariadna Lezama Palma. En Contacto al Mediodía, con Luis Ramírez Vaqueiro, pues bueno, el productor de TV, Enrique Vega, asistente de producción, Anabel García, los camarógrafos, Romario Rivero, Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos Torre, asistentes de producción de radio, Yamilet Vallejo y Nimbe Ortega, por supuesto, el operador en jefe, Antonio de Jesús. En redacción, agradecemos a María de Guadalupe Salas, a Nayeli Caballero y también a Mónica Escobar, y en Contacto MX, por supuesto, a Patricia Mejía, mi querida Ariana. Y para en la tarde-noche, ya cuando está al aire nuestro compañero Edgar Hernández, se encuentra en producción de televisión Fabiola Fernández Ojeda, en asistencia de producción de televisión Mariceli Vergara, en operación y producción de radio Nimbe Ortega. En la redacción se encuentran Yasmín Caballero, María Guadalupe Salas y por supuesto también en la página de internet Patricia Mejía. En la dirección editorial, por supuesto, agradecer a Luis Ramírez Vaqueiro, en la jefatura de redacción a Faustino Velázquez Ramírez, por supuesto en el soporte técnico a Elías Espinosa y en sistemas a Jorge Guzmán. A todos ellos muchísimas gracias, porque sin ellos, pues por supuesto, no lo mantendríamos a usted muy bien informado. Nos despedimos y muchísimas gracias.